Chrono Stone, conocida como la temporada más rara de Inazuma Eleven. Sin embargo, la época donde esta historia tiene su conclusión podría tratarse de la era más oscura en la línea temporal de la saga, teniendo una de las guerras más catastróficas de Japón en ese universo, que ocasionó ese caos en el país nipón, pues todo podría ser originario de uno de los experimentos más inhumanos de esta historia, superando incluso al proyecto Alius y al equipo Ogro. Cómo inició el proyecto Second Stage y cuáles fueron sus desastrosas consecuencias. Primero quiero que te preguntes, ¿qué pasó con el fracaso del equipo Ogro? Lo más probable es que estos hayan sido eliminados después de su misión fallida, pero ¿qué es lo que querían sus superiores en realidad? Su misión era desaparecer el fútbol, arraigado al hecho de que sean más eficaces en la guerra e intentando que las bajas sean mayores. Usaremos eso como eje de la teoría. Recordando que aunque avanzada, la época del equipo Ogro tiene una tecnología que aún carece de funciones para lograr un viaje en el tiempo más eficaz, teniendo problemas como encontrar ciertas épocas y demorando en llegar a ellas. Ahora, la organización Ogro puede que hayan fracasado en su intento de desaparecer el fútbol, pero la guerra y el fútbol aún seguían chocando en ideales. Quiero que observes bien en qué se parecen la organización Ogro y la organización del Dorado. Ambos parecen ser dirigidos por gente mayor, mientras que la organización de Canon Evans y los de la segunda fase son dirigidos por gente más joven. Aquí entraría la época de experimentación. Mientras cierta organización trataba de seguir en su objetivo de desaparecer el fútbol, el otro trataba de frustrar sus planes, trayendo consigo dos proyectos radicales. Si observamos con claridad, el equipo Ogro y el protocolo Omega siguen órdenes estrictas similares al de un ejército, teniendo en cuenta la capacidad estratégica como su forma de ejecutar sus super técnicas, con el fin de seguir luchando en contra de su organización enemiga. Ahora, vamos con el experimento más desastroso y oscuro. Podríamos decir que los chicos de la segunda fase fueron creados para salvaguardar los fines de esta organización, que vamos a suponer es su arsenal balístico, ya que nunca se nos explica por qué Canon consiguió viajar en el tiempo, puesto que aunque venga de una familia que tenga los recursos suficientes, vemos que está interfiriendo directamente con los planes del gobierno de Japón y su ejército. Es entendible que Canon quiera salvar el legado de su bisabuelo, sin embargo, su método de realizarlo es muy riesgoso para la vida de su familia si el ejército decidiera actuar de forma radical. Creo que no hace falta decir que tanto el Ogro y los chicos de la segunda fase derivan de la organización Ogro y la organización de Canon. Y aquí viene lo más grotesco de la teoría. ¿Por qué crees que la organización de los chicos de la segunda fase no se encuentra administrada por personas adultas aparte del benefactor X? Pues la respuesta está en el nacimiento de estos chicos. Para ser más interesante la teoría, vamos a decir que las dos organizaciones usaron métodos horribles para encontrar a sus jugadores. El Dorado reclutó a estos chicos desde una edad donde apenas eran conscientes de sus actos, para que puedan tener un doloroso entrenamiento e intentar obtener ventaja ante la organización de Nugen. Y aquí me dirás que es algo muy rebuscado, sin embargo, si observamos bien, nos damos cuenta de que todos los jugadores del protocolo Omega tienen varios problemas psicológicos, desde trastorno de la personalidad narcisista hasta identidad disociativa, probablemente por los eventos traumáticos de este estricto entrenamiento. De hecho, la búsqueda de promesas en el fútbol para formarlos en un equipo imparable ya lo habíamos visto antes en la primera temporada con el complejo del santuario del sector quinto, donde sometían a los jugadores en entrenamientos dolorosos e inhumanos, parecido a las jornadas del ejército, como lo dijeron en su película. Ese lugar era un infierno, y sí, puede que estos en realidad trataban de controlar el fútbol, cosa que va más apegado al ideal del Dorado.
pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora pasemos al proyecto que trae este video, el proyecto Second Stage. Puede que al principio este proyecto haya sido llevado con el fin de salvaguardar a Nugen. Sin embargo, tarde o temprano se salen de control y fue lo que pasó aquí. Los chicos de la segunda fase no fueron entrenados para obtener esos poderes, como el ogro o la Academia Alius. Estos fueron creados desde que vieron la luz por primera ocasión, y aquí es donde todo se va al carajo. Vamos a suponer que Fei, Saryu, Giris, Garo y Meya fueron los primeros voluntarios para estas pruebas, o en otras palabras, sus madres. Se podría decir que la madre de Fei en realidad falleció en posparto, pero recordemos que lo que tenía en su vientre no era un simple ser humano. Fei tenía poderes telequinéticos, era capaz de multiplicarse, fuerza sobrehumana y puede liberar una cantidad de energía exagerada. Si hablamos de los otros, Saryu contaba con poderes similares, telequinesis, fuerza sobrehumana, incluyendo una habilidad exclusiva que el GNC le otorgaba. Giris contaría con los mismos poderes de Saryu, al igual que Garo, aunque Garo tiene una habilidad más, que era el descontrol de la ira excesiva. Meya contaría con la habilidad exclusiva de tener un intelecto superior que los demás, aparte de las habilidades básicas. Los líderes antiguos de Nugen creyeron que su proyecto había sido un éxito, así que darían paso a la experimentación en masa, creando a los equipos correspondientes. Al llegar el parto de los chicos, pues todo se complicaría. Por obvias razones de YouTube no podré decir qué pasó, pero ya se dan a la idea de lo horrible que fue ese día. Con el pasar del tiempo, los chicos crecerían con un aprendizaje radical. Ellos serán seres superiores a los demás, la siguiente evolución de la raza humana. Y con ello vendría la toma de la organización por parte de los chicos. El proyecto se les había escapado de las manos, volviendo a Nugen una organización terrorista y liquidando a todos sus creadores. Podemos decir que Fei fue el único que logró librarse de ese caos en el momento de que su padre lo encerró en lo que parece ser un búnker. Saryu lo encontraría y lo liberaría, dando paso a su actitud sombría y devastadora, siendo uno de los causantes de varios atentados en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó con el padre de Fei y cuál fue su función como benefactor X? Aquí se viene lo interesante. Parece ser que fue el único quien comprendió que estos chicos eran una amenaza desde que nacieron. Decidió ocultarse y brindar su ayuda a ambas corporaciones. Podríamos decir que intentó cambiar el futuro al controlar el fútbol. El sector quinto recibió su ayuda, pero no contó con el hecho de que su presente no cambiará por el tema de los mundos paralelos. Y sí, esto se presta para otra teoría que tal vez llegue. Fei no quiso salvar el fútbol para seguir jugando, lo salvó para que sea usado como una especie de entrenamiento para ser eficaz en la guerra. Que dicho sea de paso, el protocolo Omega jamás fue entrenado para jugar al fútbol, fueron entrenados para luchar y asesinar si era posible. Es por eso que el estilo de juego de El Dorado y Nugen es brusco y salvaje.